Bristol Creek, a finales del invierno. La tierra estaba en silencio, cubierta por una nieve tan espesa como la tristeza. Samuel Alder había dejado de contar los días hacía mucho tiempo, su vida se había reducido a tareas y silencio, cosidos en el mismo dolor interminable. Su esposa, Miriam, había muerto al dar a luz 2 inviernos atrás. Desde entonces, solo estaban él y Rosie, su hija de ojos grandes, con demasiada paciencia para una niña de su edad. Una noche, el viento se volvió cruel y, justo antes del amanecer, el viejo perro ladró una sola vez, agudo, inseguro. Samuel se levantó con una linterna en la mano y encontró a una mujer acurrucada en el heno del granero, con un abrigo demasiado fino y las manos en carne viva por el frío. Dijo que se llamaba Florence May y que lo estaba buscando a él. Samuel había escrito una carta una vez, pero nunca la envió. Una súplica escrita desde el duelo, pidiendo simplemente amabilidad. De algún modo, esa carta la había encontrado a ella. Lo que comenzó como refugio contra la tormenta pronto se convertiría en algo mucho más duradero. Pero incluso cuando la nieve se derritiera, el pasado tendría su propia forma de alcanzar a las personas. Y antes de que el amor pudiera echar raíces, tendría que resistir una última estación de duda. El granero aún olía a heno y cuero viejo, calentado apenas por el aliento de la yegua en su establo. Samuel se quedó junto a la puerta, linterna en alto, observando a la mujer que no pertenecía allí. Su abrigo estaba gastado, sus guantes deshilachados. Un bolso maltrecho descansaba cerca de sus botas, como si apenas hubiera dejado de caminar. Me iré, dijo ella en voz baja, una voz como tallada en escarcha. No quise causar problemas, solo necesitaba un lugar fuera del viento. Samuel no respondió de inmediato. La miró, no con desconfianza, sino con la mirada lenta y medida de un hombre que había conocido más pérdidas que mentiras. Bajó un poco la linterna, y la luz la pintó de un dorado suave. «Sabes que esta es mi tierra». «Lo sé», respondió ella, sentándose con cuidado. «Bajé del tren, caminé 2 días. No sabía a dónde más ir». Él dio un paso cauteloso hacia ella. Sus mejillas estaban rojas por el frío, pero sus ojos eran tranquilos, cansados, no asustados. «¿Cómo te llamas?» «Florence». «Florence May». «¿Vienes del pueblo?» «No». Buscaba a Samuel Alder. El nombre quedó suspendido entre ellos como un aliento contenido demasiado tiempo. Samuel parpadeó una vez. «¿Lo encontraste?» Ella asintió despacio. Tenía una carta suya. O destinada a ser suya. No tenía dirección de respuesta, pero tenía su nombre. Decía que necesitaba a alguien amable. Algo se movió en el pecho de Samuel. Esa carta. La había escrito una noche en que el silencio de la casa pesaba más que las paredes. Había volcado su dolor en el papel y luego la guardó en un cajón. «Nunca la envié», dijo. Florence sonrió torcidamente. Tal vez alguien más lo hizo, o tal vez el Señor. Samuel no supo qué responder. Ella intentó ponerse de pie, pero se tambaleó un poco, sus piernas estaban débiles por el frío y la distancia. Mosby, el viejo perro, se apoyó contra ella, firme como un bastón. «No tienes que irte», dijo Samuel, sorprendiéndose a sí mismo. «Entra, sal del frío. Hay fuego». Y quedó estofado de la cena. Ella lo miró con cuidado, como solo una mujer aprende a mirar a los hombres, con cálculo y cautela. Luego asintió. «De acuerdo». Caminaron por la nieve en silencio. El viento se había calmado, reemplazado por ese silencio peculiar que cae sobre la tierra cubierta de escarcha. Samuel abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla pasar. Florence dudó apenas un instante antes de cruzar el umbral. Dentro, el fuego aún ardía débil en la chimenea. Rosie se había acostado temprano, su conejo de trapo yacía torcido sobre la mecedora. Samuel señaló la mesa. Florence se quitó el abrigo con movimientos lentos y se sentó. Él sirvió estofado caliente en un cuenco y lo deslizó frente a ella sin decir palabra. Comió en silencio, como alguien acostumbrada a hacer que la comida dure. Cuando terminó,
susurró. Gracias. Samuel asintió. La habitación del fondo era de mi esposa. Ella no se estremeció. Se levantó, tomó su bolso. Antes de desaparecer por el pasillo oscuro, se volvió. Esa carta, dijo. Tal vez no fue enviada como debía, pero aún así me encontró. Y se fue. Samuel se quedó en la cocina silenciosa, los dedos cerrados alrededor de su taza vacía, sintiendo el calor de algo que no tenía nada que ver con el fuego. Alguien había llegado. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien se había quedado.